Este es el segundo video del curso Atención a víctimas del delito. Bien, vamos a continuar con estos derechos de las víctimas que consagran las convenciones internacionales. Sin duda alguna, es un tema muy importante. Y vamos a empezar el análisis de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta convención, que seguramente es un elemento para ustedes de uso diario. Este es el elemento básico justamente que regula la actividad del sistema interamericano. Entonces, cuando estamos hablando de los derechos de las víctimas, ¿verdad? Debe de considerarse. No se entendería el trabajo nuestro si no manejamos, si no conocemos el derecho internacional y el derecho nacional en torno a la protección justo de las víctimas. Y aquí tenemos, ¿verdad? Importante, que está suscrita el 22 de noviembre de 1969, entra en vigor el 18 de julio de 1978 como base, y es la base del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. Se han adherido más de 25 naciones como Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica y México. ¿Por qué es tan importante el sistema interamericano? Porque este sistema interamericano permite justamente establecer, ¿verdad?, una doble protección para las personas. Esto es: cuenta conmigo, no te sientas solo. Si tu estado, si tu entidad, tu país te falla, aquí estoy yo para sostenerlo. Oiga, maestro, pero no habrá ninguna violación porque tengamos que apegarnos a estos principios. Pues de ninguna manera, es una obligación jurídica. Si tu estado te falla, si tu país te falla, pues acude a la justicia internacional. Ejemplo, caso fundamental, el caso que está siendo muy comentado, esta sentencia del 2018, caso Atenco. No se encontró justicia, las víctimas no encontraron justicia en este sentido, en su país. ¿Qué hicieron entonces las víctimas? ¿Qué realizaron las víctimas? Pues bueno, realizaron justamente acudir a este tribunal para que el tribunal les salvara, para que el tribunal les apoyara, para que el tribunal les protegiera. Bien, ¿cómo funciona el sistema interamericano? Aquí, cualquier persona que se vea que ha sido agraviado un derecho, que ha sido víctima en su país y que el país no ha encontrado, no le has dejado satisfecho la resolución, el trabajo, la protección, esta persona puede acudir a la Comisión Interamericana. Es el primer órgano, es el primero que tiene conocimiento. Esta Comisión Interamericana hace el análisis del caso, y este caso pasa a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana analiza el caso y emite una sentencia. Esta sentencia que emite la Corte Interamericana es vinculante para el Estado mexicano. No hay para dónde hacerse. Tiene que cumplir la resolución de esta sentencia a cabalidad. Si le dice, por ejemplo, en el caso Rosendo Radilla, modifica tu artículo 57 del Código de Justicia Militar, México modificó el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Y así tenemos que hace unos meses se emitió la primera sentencia contra un alto mando del ejército de más de 50 años de prisión. Estamos hablando entonces, ¿por qué? Porque se modificó el artículo 57. Y ahora, cuando se ve involucrado en una conducta un militar y un civil, las autoridades civiles son las que conocen del caso. Esto es importantísimo, esto es fundamental. Quiere decir que entonces el sistema interamericano tiene toda la fuerza y México forma parte de él. Nuestra conducta, la conducta de ustedes
compañeras y compañeros de procuración de justicia, cuando no se apegan a los principios constitucionales y convencionales, puede generar responsabilidad internacional. Bien, este tratado o esta convención se divide en tres partes: deberes del Estado y los derechos protegidos, medios de protección y disposiciones transitorias. Deberes del Estado: cómo el Estado debe proteger a las personas y cuáles son los derechos que se deben de cuidar, de otorgar, y cuáles son los medios para protegerlos y las disposiciones transitorias. Tiene 11 capítulos y tiene 82 artículos, ¿verdad? Es así como se integra esta Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, artículo primero señala: los estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos. El compromiso de respetar y de garantizar abarca a todas las personas, tanto nacionales como extranjeros. Todas las personas que ingresen a un estado, por ese solo hecho tienen la protección, y los estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Los estados tienen la prohibición de discriminar por aspectos relacionados a la persona con raza, color, preferencia sexual, religión, etc. Y para la convención, persona es todo ser humano importante. El derecho a la integridad personal, ¿verdad? La integridad abarca tres aspectos: la integridad física, psíquica y moral. Es una integridad que se da en el ámbito general, y dice, a ver, no solamente vamos a considerar el aspecto de integridad física, sino la psíquica y la moral. Queda prohibida la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿verdad? Se debe respetar la dignidad humana y se debe respetar la libertad personal. A nadie puede privarse de esa libertad, el imputado siempre debe ser informado y se debe garantizar los derechos de toda víctima. También debe haber un juicio claro y contundente, ¿verdad? Y deben de existir ciertos derechos, ¿verdad?, para el imputado y para la víctima. También señala el artículo 25 el derecho al acceso a la justicia. Y dice, en este sentido, estas características muy claras para que se dé realmente el derecho al acceso a la justicia. Primero, dice, debe haber un recurso judicial, ¿verdad? Siempre debe haber el acceso a este recurso que se desahogue ante autoridad y que pertenezca al Poder Judicial. No puede en una primera instancia este derecho del acceso a la justicia quedar en manos de alguien que no sea o no pertenezca al Poder Judicial. Debe haber un juez que emita justamente esa sentencia. Bien, debe ser la sencillez y la rapidez del recurso. Tiene que ver con la posibilidad de que el gobernado conozca la finalidad de los recursos y que exista la posibilidad de que el juez corrija los errores y defectos en los argumentos que se le hagan valer. Bien, debe ser sencillo y rápido el recurso para poder realmente establecer o estructurar una determinación de esta naturaleza. Tercera característica: el recurso debe tramitarse respetando el debido proceso. Y aquí, cuando habla de respetar el debido proceso, es importantísimo que ustedes y que podamos determinar que el debido proceso tiene un núcleo duro y un núcleo dúctil, como ustedes lo saben, ¿verdad? Ese núcleo duro que habla de las formalidades esenciales del procedimiento va a ser la notificación, ¿verdad? Siempre también incluso la presentación de pruebas, notificación, presentación de pruebas, los alegatos y la sentencia que se emitan. Ese es el núcleo duro justamente del debido proceso, pero también el núcleo dúctil. ¿Qué pasa? Si es una mujer, no solo voy a observar estos elementos de la notificación, de la presentación de pruebas importantes, de los alegatos, ¿verdad?, y de la sentencia. No, también debo observar esos derechos de
igualdad de género. Si es un menor, debo de observar todos estos principios, pero también, ¿verdad?, a los menores esos elementos importantes, ¿verdad?, de protección doble, de ese interés superior de la niñez. Bueno, ya respeto la notificación, la presentación de pruebas, los alegatos y emito una sentencia. Y aquí tengo que respetar también ese interés superior de la infancia, núcleo duro y núcleo dúctil. Las dos forman, porque si no estaríamos violentando justo estos derechos. Y esto tiene que ver con las víctimas, como lo vamos a ver más adelante. Por eso me paré un poco en este artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta convención es una obligación de ustedes que terminando este segmento se pongan a leerla, analizarla. Los que ya la ocupan en su día a día, me parece excelente porque de esta emanan derechos muy importantes, fundamentales. Por ejemplo, alguien se preocupaba, es que fíjense que hay partidos políticos que determinan que muerte a secuestradores y a violadores. La convención es clara, firmada y ratificada por el Estado mexicano. No se puede modificar. Punto. Tendría que justificarse. Bien. Ya no, en un estado donde se abolió la pena de muerte, ya no se puede volver a aplicar. Con claridad. Soy afectado por informaciones inexactas. Dicen que el integrante de Procuración de Justicia cometió actos de corrupción. Lo ven mis hijos. Y aparezco en estos actos de corrupción. En este sentido, cuando yo aparezco con los actos de corrupción, tengo la posibilidad de defenderme con un derecho de rectificación o respuesta. Esto lo consagra la propia convención. Entonces nos da una serie de derechos importantes y una serie de obligaciones que tenemos para con las víctimas, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué otra disposición es importante conocer? ¿Verdad? Hay una disposición que es quizás la base fundamental de la atención a víctimas. Es una declaración sobre los principios, ¿verdad?, fundamentales de justicia para las víctimas de delito y abusos de poder. Esto quiero mencionarles. Esta es solo una declaración emitida por la ONU. No llega a nivel de tratado, pero sí es una declaración. No es vinculante, es orientador. Pero ustedes verán, ustedes que han leído la Ley General de Víctimas van a ver cómo es la base esta declaración justamente de esta ley. Dice, víctimas son las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Entonces, fíjense, que personas que en lo individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, ¿verdad?, menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que violen la legislación penal o que establezcan una violación a derechos humanos, como el abuso del poder. Podrán considerarse víctima una persona con arreglo a la presente declaración, independientemente que se identifique, aprenda, enjuicie o condene al perpetrador de la víctima. Importantísimo, eso no hay ningún problema, pues tú le vas a enjuiciar, lo vas a establecer un procedimiento, sí, pero eso, yo tengo mis derechos independientemente. Es que mire, ya lo detuvimos, sí, pero como víctima tengo ciertos derechos, que son los que vamos a ver, ¿verdad? Las víctimas tendrán derecho a una pronta reparación del daño. Esto es importante, a una pronta. Justicia tardía no es justicia. Y esto es importante, que tiene que ver justo con el trabajo que ustedes realizan en su día a día.
Asistencia. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales. Las víctimas van a tener ese derecho a la asistencia. Las víctimas van a tener ese derecho a que se les asista de manera médica, psicológica, incluso social. Y les va a informar todos los servicios que hay en favor en este sentido. ¿Qué se entenderá por víctima? Entonces dijimos, importante, quiero aclarar aquí nuevamente este concepto, ¿verdad? Personas que en lo individual o colectivamente han sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimientos emocionales o pérdida financiera, menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, ¿verdad? Como consecuencia de acciones o omisiones que lleguen a conducir violaciones al derecho penal o violaciones a derechos humanos. Importantísimo. Bien. Disposiciones. Si la víctima es mujer, pues entonces tendríamos que checar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer para generar esa verdadera protección. ¿Qué nos dice esta convención? Pues simple y sencillamente que hay mujeres que se comprometen los estados para que adopten políticas públicas, medidas legislativas enfocadas a las diferentes realidades sociales, económicas, laborales, familiares y familiares de las mujeres. Quiere decir que el Estado no puede tratar a todas por igual. Debe de implementar políticas de acuerdo a la condición económica, de acuerdo a la edad, de acuerdo al estudio, de acuerdo a si es una mujer que vive en el campo, en la ciudad. Debe de implementar políticas el Estado para que no genere víctimas, no se genere como víctimas estas mujeres. Bien, obliga a los estados a eliminar las desigualdades. Esto es algo importante, ¿verdad? Obliga que se eliminen las desigualdades y se evite la discriminación. Pero algo importante también, dice este instrumento, que amplía la responsabilidad estatal a los actos que cometan personas privadas o empresas o instituciones. Quiere decir que cuando estamos hablando de víctimas, por ejemplo en el caso de mujeres, que ahorita estamos mencionando, no solamente se deben considerar a las víctimas que sufren alguna agresión por parte del Estado, también se debe de ampliar la responsabilidad estatal, ¿verdad? Y se deben de aplicar instrumentos para evitar violaciones a los derechos en empresas, en personas privadas y en instituciones no gubernamentales. Esta convención, la CEDAW, conocida como Carta de Derechos, también reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de la discriminación contra las mujeres. Así tenemos, ¿sí?, que no se realizan, tenemos un aspecto cultural importante bajo esta línea y decimos, fíjense, ¿sabes qué? Por ejemplo, los hombres no lloran. El hombre debe ser fuerte. La mujer, a ver, tú estás ahí, eres pues una persona frágil, tienes el instinto materno. ¿Y cuántas veces ese instinto materno? Incluso por ahí hay una jurisprudencia a la corte, ¿no? Una persona que va y dice, oye, el artículo, no recuerdo si es el 293 del Código Civil en la Ciudad de México, es un artículo que violenta mis derechos y me pone en una situación de víctima. ¿Por qué? Porque yo ya por ex ante que la paternidad debe ser para la mujer. La guardia y custodia, debe ser para la mujer, porque tiene ese instinto materno. Y él dice, pues por favor, entonces la corte dice, no, sí es cierto, no podemos hablar de que este instinto materno, ¿verdad?, sea determinante, que es construido, sea determinante para darle la guardia y custodia a esta persona. Entonces, al final resuelve que no,
que se debe considerar el interés superior de la infancia y la igualdad. Entonces ya da dos elementos importantísimos, dos elementos fundamentales en esta tesitura, en este sentido. Entonces vean cómo en muchas ocasiones las propias convenciones, cuando se habla de discriminación, cuando nos volvemos sujetos o víctimas de una discriminación, es hacia el hombre y hacia la mujer. En este caso de la guardia y custodia es hacia el hombre, pero también se da discriminación y en mucho más fuerza hacia la mujer, ¿verdad? De verdad que decía una persona que estaba en un curso con nosotros: oiga, maestro, yo creo que yo he violado derechos. Y fíjense, tenemos la posibilidad, la apertura ahí justamente en la máxima casa de estudios del país, de que se genere este tipo de reflexiones, como estamos generándolo con ustedes. Oiga, maestro, yo me acuso de que violé pues realmente ciertos derechos. Mi papel cultural causó seguramente una violación a estos principios. ¿Por qué? Es que hay una pareja que vive al lado de mi casa y el hombre se queda en casa, lleva a los niños, les da de desayunar, lleva a la esposa al trabajo, lava, incluso prepara la comida, va por los niños, regresa de dejar a los niños, va por la esposa. Entonces ha hecho buena amistad con mi esposo. Y cuando va, le digo: ahí te habla tu comadrita, dile que cómo le fue hoy, que de qué trató la novela. ¿Por qué? Es ese aspecto cultural que genera víctimas, por supuesto. Entonces, bien, una convención importante que debemos conocer cuando estemos hablando de víctimas que son mujeres. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belén do Pará. La eliminación de la violencia contra las mujeres es indispensable, dice esta convención, y que, importante, una mujer que sufre violencia no puede participar de manera amplia y decidida en igualdad de circunstancias que el hombre. Esto es importante. Y también dice que toda la violencia contra la mujer es una violación a derechos humanos. Este es un avance fundamental, importante, y también nos señala que la debida diligencia no es solo nada más poner en práctica la norma, ¿verdad? También hay que poner toda la sensibilidad que implica eliminar los prejuicios y estereotipos y los patrones socioculturales, que son importantes dejarlos de observar, dejarlos de considerar. Bien, esta parte fundamental bajo la cual nos estamos nosotros considerando, bueno, nos permite dar una idea que el tema de víctimas es tratado en el ámbito internacional y que no podemos dejar de observar las disposiciones internacionales cuando estemos hablando de estas concepciones. Así tenemos, por ejemplo, para modificar los patrones socioculturales de conducta de los hombres y las mujeres, ¿verdad? Es necesario esta eliminación de prejuicios, costumbres y todo otro tipo de prácticas. Eres mujer, eres hombre. Desde que naces te he visto a ti de azul y a ti de rosa. Ya desde ahí estoy haciendo una clara marcación. Los colores están realmente siendo elemento importante para esta consideración. Siguiente. Va creciendo la niña y el niño. A ti te doy una pistola, una pelota, ¿verdad? Pero a ti, niño, te doy un jueguito de té, te doy una muñeca. Es más, es una muñeca que llora, es una muñeca que le tienes que poner el chupón, el biberón. Es una muñeca que incluso ahora ya hace sus necesidades y la tienes que cambiar, si no se la pasa llorando. Bueno, te estoy acostumbrando a este proceso que se vive, de que tú vas a estar justamente realizando estas
este tipo de conductas. Y entonces, ¿verdad? Te conviertes en una víctima, en una víctima por ese aspecto cultural. Te vas convirtiendo por ese aspecto cultural, te vas siendo víctima porque eres una persona en situación de vulnerabilidad. Eres más propenso a que cometan un delito en tu contra, o bien eres más propenso justamente a que se genere una violación en materia de derechos humanos. Esto es bien importante. Hay que considerar una campaña, fue en Alemania, donde decía: no miras a la mujer por su forma de vestir. Si era una persona completamente que se tapaba hasta el cuello, era una mojigata. Si era una persona que se tapaba más abajo, era una hipócrita también. Si era una persona que utilizaba el escote, era una mujer que quería, era una mujer, ya se consideraba. Vemos cómo incluso el lenguaje en este sentido es un elemento también importante para poder discriminar, para poder generar esa vulnerabilidad y establecer víctimas. Vamos a ver en el siguiente bloque de qué habla ahora algunos casos importantes que emite la Corte Interamericana y algunas jurisprudencias que son fundamentales para entender el tema de víctimas. ¿Qué dice la jurisprudencia en razón de las víctimas? Ya vimos qué dicen algunos principios, qué dicen algunos tratados, pero vamos a ver ahora qué dicen las jurisprudencias y cuáles son estos casos emblemáticos que han marcado la historia e incluso la esencia jurídica del Estado mexicano. Bien, el siguiente bloque entonces vamos a ver esa parte que es fundamental, esos casos que se han presentado en la Corte. Vamos a ver 2 casos y vamos a ver también qué dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de víctimas. Una vez que se concluye esta etapa, ese bloque, vamos a ir con el derecho nacional, con el derecho interno, desde la Constitución y la Ley General de Víctimas. ¿Qué nos hablan sobre víctimas? Bien, les agradezco muchísimo el favor de su atención y estamos presentes en el siguiente segmento. Gracias. Ha terminado el segundo video del curso Atención a Víctimas del Delito. Si ya estás listo, responde tu evaluación.